Con la victoria electoral de Morena en las urnas, en julio de 2018, se otorgó al presidente Andrés Manuel López Obrador un sólido mandato para atender la profunda crisis de seguridad y violencia que enfrenta México. Sin embargo, las propuestas de López Obrador a favor de un cambio radical en la estrategia de seguridad no parecieron despertar gran optimismo en el país, por lo que se vio obligado a ajustar muchas de las promesas que había lanzado durante los meses de campaña. La promesa de Andrés Manuel López Obrador de pacificar México ha sido superada por la realidad, pues la tasa de delitos ha alcanzado su máximo histórico. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. El programa de esta noche lo dedicamos a conversar sobre la violencia generalizada que se vive en el país, haciendo de la seguridad uno de los problemas más sentidos por la población mexicana. Para hablar sobre el tema me acompaña Raúl Benítez Manau, quien es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, profesor investigador en la UNAM, también ha sido profesor en el Woodrow Wilson Center de Washington, la Universidad de Columbia y de Nueva York. Es especialista en seguridad nacional y presidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE. Raúl, buenas noches, bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Muy buenas noches, les mando un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. También nos acompaña Javier Oliva Posada, quien es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Lecce, profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos, asesor y conferencista en el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional. Javier, un gusto contar con usted en este programa. Muchas gracias, Jenny, gracias por la invitación y saludos a mis colegas de mesa. También nos acompaña en este panel Diego Martínez Sánchez, quien es sociólogo por la UNAM, activista social y colaborador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Diego, bienvenido nuevamente a Lo Marginal en el Centro. Un gusto, Jenny, y un saludo a todos los que nos acompañan. Pues sin más preámbulo, comencemos con este que es uno de los problemas más importantes que actualmente aquejan a la población mexicana, la situación de la seguridad. Raúl, a 5 años de que AMLO asumió la presidencia, ¿cuál es el balance que tenemos en seguridad y qué tan efectiva ha resultado la política que se ha promovido desde el gobierno federal? Bueno, mira, evidentemente no es positivo el saldo para el presidente López Obrador. En la gran mayoría de los delitos, hay delitos que sí han bajado a nivel nacional, como la extorsión, el robo de autos, etcétera. Pero a nivel de la estadística principal, que son los homicidios, estamos 15% arriba de los números de Felipe Calderón y 8% arriba de los números de Enrique Peña Nieto. Entonces, tenemos que todavía falta un año para que acabe el gobierno y están ya las cifras superiores a los 2 sexenios. Aquí estamos contabilizando los sexenios completos de los 2 expresidentes y ahorita estamos contabilizando 5 años. Así es que si asumimos que la tasa se va a continuar, entonces vamos a tener un 15 o 20% más de homicidios cuando termine el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso nos habla de que su estrategia de cambiar la Guardia Nacional en detrimento de la policía, pues mientras se ajustaba la Guardia Nacional, mientras los policías se retiraban despedidos o se ajustaban a la nueva institución y los soldados asignados y los marinos asignados a la Guardia Nacional empezaban a aprender temas de seguridad pública, pues esto no ha sido muy exitoso que digamos. Además, la Guardia Nacional, que en este momento es la institución más numerosa en fuerza, en hombres, en armas, no está combatiendo mucho y no está ayudando mucho a la seguridad pública local en la mayoría de los municipios. Por ejemplo, hay ciudades donde no existen, la Ciudad de México, para bien, porque la Ciudad de México cuenta con sus propias estructuras policíacas, pero en algunos estados donde sí se requiere, no está presente la Guardia Nacional combatiendo al crimen organizado y es solo una fuerza reactiva y que apoya a las policías.
Entonces, eso es un problema el que tiene el presidente, sus funcionarios del área de seguridad, y luego viene todo este balance de la militarización, que se está militarizando muchas áreas de la vida nacional que no deberían de estar militarizadas, muchas oficinas civiles se están militarizando, aeropuertos, puertos, que antes estaban al mando de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y muchas otras áreas. Pues esto de militarizarlas no es la mejor idea según muchas personas. Entonces hay un saldo ahí, pues muy raro de interpretar. También, finalmente, este primer comentario, lo quiero terminar con que este aumento de los homicidios se dio 2 años el país cerrado y aún así aumentaron los homicidios. O sea, en el COVID, en el año 2020 y 2021, nadie salió a la calle y aún así hubo más homicidios. Entonces, los únicos que no pararon, para los únicos que no hubo pandemia, fue para el crimen organizado, que aprovecharon para ajustar cuentas entre ellos, reajustar territorios bajo su control, y los homicidios siguieron. Entonces, esto es muy grave porque pues, la gente estaba en su casa encerrada. Entonces, se ve que la estrategia oficial pues tiene bastantes carencias tomando esto en cuenta. Sí, el panorama que nos presenta Raúl me parece muy interesante, muy contradictorio también, pero que logra sintetizar muy bien algunas de las cuestiones más importantes que están atravesando la discusión sobre el tema de la seguridad en estos momentos. Diego, quisiera que abondáramos en este mismo sentido, recordando que el tema de la seguridad, es un tema que no es tocado con frecuencia en las conferencias de prensa que el presidente ofrece cada mañana. Siempre que se toca aparece una molestia, alguna respuesta con otros datos, como ya sabemos siempre, pero quisiera preguntarte cuál es el balance que tú observas en este rubro, en el rubro de seguridad. Así es, mira, yo tampoco puedo decir que estemos ante un balance positivo, tanto para la población como para el propio gobierno, porque pues las cifras que ya mencionaron anteriormente nos dan para pensar que realmente la estrategia no está resultando como nosotros hubiéramos esperado. Y esto sí nosotros debemos tenerlo en cuenta, porque como bien dices, no es un tema que se esté tocando en las conferencias cuando es un tema fundamental, y exactamente pasa eso, que cuando se cuestiona sobre el asunto pareciera que se hiciera con el objetivo de, bueno, más bien el presidente lo toma así, como si se hiciera con el objetivo de, pues, de atacarlo, de desprestigiarlo, en la salida que pone a todas estas problemáticas cuando se le lo plantean es que o es una campaña desde la oposición o que se está exagerando, ¿no? Y yo creo que este balance negativo, por mucho que pueda tratar de ocultarlo, no va a poder ser posible. Ya se mencionaba que supera lo que tenían Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón en sus sexenios, cuando el sexenio aún no termina. Y quisiera destacar dos cuestiones importantes, bueno, importantes desde mi punto de vista, porque la llamada estrategia de abrazos no balazos, pues yo creo que estrategia como tal no podemos considerarla, ¿no? O al menos como estrategia diferente a las que estaban planteando en otros sexenios, sino es la misma que se tiene continuidad. Y decía en algún momento el presidente que la estrategia para poder cambiar o mejorar la seguridad era pues con dos acciones, y una de ellas era la lucha contra la pobreza, y ya vimos que sus acciones para luchar contra la pobreza son regalar dinero a la gente, que como muchos analistas ya lo han dicho, pues eso no va nunca a erradicar la pobreza. Y sé bien que no es tema de este panel, pero sí conviene recalcarlo porque él lo pone como algo central cuando estamos viendo que incluso ahí se está haciendo de manera errónea. Y también algo que yo creo que no debemos olvidar, porque es importante en la medida en que para el propio presidente de la República fue una bandera de campaña durante muchos años la cuestión de la militarización, y que simple y sencillamente cuando se llega al poder se olvide de todo eso, pues nos quiere decir de la poca seriedad que se tiene al momento de hacer promesas de este tipo. Y nosotros debemos plantearnos, bueno, en esa medida de ser una bandera de lucha solo para llegar al poder y una vez estando ahí olvidarlo, y que pasara como si, más bien como si no pasara nada, y como si desde del propio gobierno se obviara todo eso, pues sí es de llamar la atención, ¿no? Y por otro lado, comentar que si bien en algunos medios de comunicación, pues prácticamente que son afines al propio gobierno, vemos que hay notas o noticias donde nos dicen que ha bajado los homicidios, que ha habido buenos resultados. Hay un análisis que hace
un colectivo en el cual nos da a entender una cuestión muy importante. Causa en común se llama el colectivo, ¿no? Donde nos dice que es un objeto de manipulación las cifras que se están presentando. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay un subregistro de todos los datos en homicidios, y por otro lado se han creado subcategorías en los cuales pues pareciera que se van englobando los mismos homicidios, pero ya no se les cataloga como homicidios. Por ejemplo, ponían el caso de Campeche, que en el primer cuatrimestre de este año reportó, por ejemplo, 153 víctimas en otros delitos contra la vida y la integridad, en contraste con 39 víctimas de homicidio doloso, ¿no? Ahí hay una forma, pues, de encubrir, de no reportarlos como homicidio doloso y ponerlo como otros delitos contra la vida y la integridad. Y en muchos casos lo vamos viendo, de tal forma que las cifras que se están presentando, pues, son tendenciosas incluso en ese sentido, ¿no? Y hay que tener la paciencia, pues, de ir revisando una por una. Y un lugar donde nosotros podemos darnos cuenta de cómo es que el discurso oficial no tiene una concordancia con la realidad, tiene que ver con el propio trabajo periodístico que se va haciendo. En algunos casos, los números de delitos que se registran en las cifras oficiales, a veces está por debajo, si lo revisamos, si lo contrastamos con el número de notas que aparecen en ese mismo periodo de personas que han sido asesinadas, ¿no? Entonces, más o menos, yo creo que todo esto nos da para decir que ha sido lamentablemente para el país un fracaso esa llamada estrategia de los abrazos no balazos, ¿no? Nada más. Sí, y tratando como de concretizar esta estrategia que el presidente presentaba como un eslogan de campaña en los primeros años también de su gobierno, la presentaba muy a menudo, abrazos, no balazos. Esta estrategia no se quedó en esta forma tan abstracta, sino que, como mencionaba Raúl anteriormente, tomó formas un tanto contradictorias, por ejemplo, con la militarización, con algún fortalecimiento, un apoyo extra que se hizo, que se está haciendo para que las Fuerzas Armadas tengan mayor incidencia en la vida pública en aspectos en donde anteriormente no la tenían. Incluso la creación, por ejemplo, de la Guardia Nacional con todas y las lagunas que su misma creación tuvo al inicio y que todavía mantiene. Javier, toda esta situación, las instituciones que ha estado promoviendo López Obrador para poner, aterrizar su política contra la violencia, ¿cuál es tu valoración? ¿Qué tan fuertes son? Que muchas gracias, Jenny, por la invitación, decía, y a Canal 6 por la invitación. Me da mucho gusto, desde luego, saludar al doctor Raúl Benítez y compartir con Diego Martínez la mesa. Mira, es muy importante y es compartirlo con el teleauditorio, porque me parece que ahí está instalada en la opinión pública un conjunto de creencias o de suposiciones que francamente limitan la posibilidad del análisis. Lo primero que hay que decir es que López Obrador se suma a la cadena de presidentes desde 1946, que sin distingo de partido político, grupo o compromisos que tengan con distintas expresiones de nuestro sistema político, intentan modificar los sectores de defensa, seguridad e inteligencia. Te pongo el caso de Miguel Alemán, el primer presidente, Miguel Alemán Valdés, el primer presidente electo después de las presidencias militares de Lázaro Cárdenas y de Manuel Ávila Camacho, en donde se crea la Dirección Federal de Seguridad, que después tendría un papel francamente criticable, primero por haberse convertido en la policía política del régimen, y segundo porque ahí se anidaron los primeros auténticos jefes del narcotráfico a nivel nacional y regional, ¿no? Y esa Dirección Federal de Seguridad tampoco es algo, con el presidente López Obrador ha sido visible, pero también todos los otros presidentes, y podemos demostrar caso por caso, todos han recurrido al estamento militar. En el caso de la Dirección Federal de Seguridad se creó con 10 recién egresados del Colegio Militar y que habían ascendido a capitanes del Ejército Mexicano, entre ellos el legendario Gutiérrez Barrios. Y fueron el pie veterano de la Dirección Federal de Seguridad. Y de allí para acá, lo podemos observar, ha sido esta recurrencia del poder civil al poder militar.
y que en el contexto del presidente López Obrador, claro, es mucho más contrastante, porque ustedes recordarán aquella estridente declaración de siendo todavía precandidato y todavía líder de Morena, dijo que un helicóptero artillado de la Armada de México había asesinado al otro día de lo que ocurrió en Tepic, en una operación nocturna en donde este grupo de delincuentes se resistió con armas de fuego a la acción de los integrantes de la Infantería de Marina, y el helicóptero lo que fue repeler el ataque, en fin, y neutralizar a este grupo, ¿no? Entonces, el entonces precandidato López Obrador dijo que la Marina había asesinado a adolescentes sin ninguna prueba, ¿eh? Y nunca se pudo probar eso. Era más propagandístico que real. Esa mudanza que va de lo que sucede en Tepic a lo que estamos viendo casi cada vez que se presenta el informe mensual de los índices delictivos de los que ya hacía referencia el doctor Benítez Manauta en su intervención, bueno, pues precisamente nos remite a una condición en donde primero hay una continuidad clara en la recurrencia al poder. Yo no estoy diciendo que eso sea positivo o negativo, estoy haciendo una descripción como científico social, ya cada quien podrá tomar su interpretación, pero eso es fáctico, ¿no? Documentable, pues. Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que vemos cada mes que se presentan los informes comparativos anualizados con respecto al año que va transcurriendo o con referencia al mes que acaba, al anterior del que se presenta el informe? Entonces, nosotros vamos viendo que hay una pendiente claramente. Ayer en la noche se dio el sexto atentado o se cometió el sexto atentado con drones que dejan caer explosivos en la población, en este caso fue Apatzingán. De los 6, 4 han sido detonados en algún área de Michoacán. Entonces, esta escalada, donde yo la he llamado la tecnología al servicio del crimen, pues también nos remite a las exigencias a las que está sometiendo a las autoridades, digo en general, civiles y militares, municipales, estatales o federales, ante lo que está planteando, sobre todo ante la recta final del sexenio, porque hay que recordar en nuestro teleauditorio que vamos a las elecciones más concurridas de la historia del país en número de cargos que se van a poner a elección, ¿no? Es decir, de 32 estados, 31 tienen elecciones locales, incluyendo cabildos y municipios. Nada más para poner un dato, el cabildo de Naucalpan tiene 75 personas y cada partido va a presentar 2 o 3 candidatos para cada uno de los cabildos, pero en fin, no me distraigo. Entonces tenemos un escenario, pues preocupante, al menos para decirlo de manera amable, respecto de lo que tú le llamas estrategia, Jenny. Yo creo que mi política, yo nunca la vi como estrategia, ¿no? Política, no sé, programa, tal vez, ¿no? Pero sí me parece que no ha habido una secuencia. Es más, déjenme decirlo, ya con esto cierro para no extenderme. En este sexenio, por primera vez, no se presentó ni se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial para la Seguridad Nacional. Primero es el Plan Nacional de Desarrollo, después vienen los planes sectoriales, los programas sectoriales y los programas especiales. Este año no hubo programa de seguridad nacional. ¿Cómo vamos a aplicar la métrica si no hay contra qué contrastarlo? Estoy hablando desde la perspectiva de la documentación del gobierno federal. Y esto no es menor. Gracias. Sí, me parece que estos datos que presenta el doctor Javier, aunque pues son muy objetivos, pero por supuesto que nos ayudan a que cada quien nos formemos el propio punto de vista a partir de la mera descripción de lo que está aconteciendo en seguridad en el país. Diego, tratando de precisar estas cuestiones que evidentemente es muy difícil precisar, quisiera preguntarte también cómo ves tú las instituciones o las formas concretas que ha tomado la política o el posicionamiento de la presidencia de la República para tratar de resolver el problema de la seguridad. Jenny, yo creo que uno de lo que podríamos decir es que Andrés Manuel López Obrador está lanzando, como dicen por ahí, una papa caliente al ejército. Y es que una institución que en algún momento pues era una de las más respetadas, incluso por la opinión pública, se está viendo ahorita en una situación muy complicada para poder mantener incluso ese respeto, dadas las acciones que se le están poniendo
y dado que no están capacitados y no tienen la orientación para realizar ese tipo de tareas, desde pues, las construcciones, revisar aeropuertos, aduanas, etcétera. Y en ese sentido, pues vemos un debilitamiento ante la opinión pública de la propia presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, ¿no? Como institución. Y en ese sentido, también la Guardia Nacional, aunque se nos ha dicho y se prometió, y el debate pues sigue estando todavía por la cuestión de la propia militarización de la misma, lo cierto es que, aunque no esté constitucionalmente dicho que el hecho de que 70% de los activos provengan de las Fuerzas Armadas y que mandos medios y superiores igual, ya sean militares retirados o activos, pues es cierto que la forma y la esencia misma pues va a seguir siendo militar, no podemos buscar otra forma. Y eso también lo tiene que como resultado, pues la actuación de la misma sea de este tipo. Y pues yo creo que en las mismas, luego los videos que vemos en las propias redes sociales, cuando la gente misma se enfrenta con la Guardia Nacional, vemos cuáles son los resultados, que como institución se está minando su propia credibilidad. Y una institución que creo que está siendo olvidada por parte de la Cuarta Transformación es precisamente la cuestión a nivel local, es decir, las policías municipales, que están actuando prácticamente, pues ya sea con muy pocos recursos, que no están integradas como una parte fundamental o una parte integral más bien de un plan general para el sistema de seguridad, y eso lo vemos incluso en la cantidad de dinero que se le está asignando, ¿no? Eh, eh, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, pues acaparan prácticamente todo el presupuesto. Y así vemos que la policía municipal se queda sin recursos, se queda sin capacitación, y son los que constantemente día a día están pues atendiendo cuestiones de seguridad pública y demás, ¿no? Incluso si vemos cuántos policías municipales pues han muerto respecto en este periodo, pues sí, es un número alarmante, porque pues vemos que no se les está tomando en cuenta, como decía hace un momento. Y yo creo, esas tres instituciones, ya sea la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas y las policías municipales, no se han logrado integrar en un plan integral para que se lleve a cabo una estrategia, ahora sí, una estrategia, y no solo, pues lamentablemente pareciera que uno esté tomando muy a la ligera, pero así parecieran ocurrencias de repente como se plantean las cosas, ¿no? Los dichos del presidente luego los quiere hacer acciones o política pública, y eso no da buenos resultados. Hasta ahora lo que estamos viendo es al contrario un debilitamiento de las propias instituciones y en lugar de un fortalecimiento, y yo creo que si seguimos así en esta propia dirección, pues va a terminar el sexenio y se va a convertir en el sexenio pues más violento de los que se haya tenido en la historia reciente del país. Y pues bueno, y yo creo que sabemos cuál va a ser la respuesta por parte del presidente y por parte de todos los afines a la 4T, pues que sigue siendo pues propaganda, etcétera, ¿no? Pero como ya lo mencionaban hace rato, aunque solo se describa la realidad, las conclusiones a las cuales se llega necesariamente nos van a decir que se está yendo hacia atrás en ese sentido, ¿no? Nada más. Sí, muchas gracias, Diego. Quisiera que para ir finalizando ya el programa, tratar de ver cuáles son las posibilidades que tenemos de superar esta situación, la situación tan alarmante en términos de seguridad que se vive actualmente en México. Ha habido una serie de eventos que de alguna manera nos confirman lo que mucha gente en nuestro país sospechaba, que es la existencia de alguna relación cercana entre altos niveles de gobierno estatal o federal y los grupos delictivos. Tal vez el caso más representativo sea el juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna. Y en este sentido quisiera preguntarle, doctor Raúl, ¿cuáles son las posibilidades que ve usted para superar esta situación tan alarmante en la que vivimos las y los mexicanos constantemente en términos de seguridad? Bueno, mira, hay que tener en cuenta una cosa que tú misma lo acabas de señalar. El crimen organizado tiene un creciente poder de fuego y hay una mutación en el crimen organizado entre los carteles predominantes. No solo está preso en Nueva York Genaro García Luna, también está preso el Chapo Guzmán.
estuvo enjuiciado ahí, lo mandan a una cárcel de altísima seguridad en el estado de Colorado. Entonces, esto ha fragmentado y cambiado la correlación de fuerzas entre los carteles criminales y cada cartel es más peligroso uno a otro. Entonces, en este momento está siendo predominante el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y el cártel de Jalisco Nueva Generación se sabe porque empezó a usar, por ejemplo, drones con bombas que están atacando cuerpos de policía municipal, están atacando instalaciones militares, etcétera, que ya están usando altas tecnologías, pues parecidas a las que se están usando también en la guerra de Ucrania, ¿no? Tienen un gran poder económico y tienen una expansión internacional muy fuerte. Entonces, los tres carteles predominantes en el país, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y el cártel de Jalisco ahorita se está acomodando como el más poderoso. Ellos van avanzando desde Jalisco hacia el centro de México, buscando un estado súper próspero, industrializado, clave para todas las estrategias económicas nuevas como Guanajuato, y se está hablando del nearshoring, que tiene una mano de obra muy preparada y todo esto está siendo asolado por el cártel de Jalisco. Hace 5 años, Guanajuato era un estado de los más pacíficos del país, y ahora es uno de los estados donde hay más homicidios, sobre todo en el sur del estado, en la ciudad de Celaya, Salamanca, Irapuato. Entonces, el cártel de Jalisco se acerca, empieza a hacer incluso otros negocios, ya no es el narcotráfico nada más, están en el negocio de la trata de personas, los migrantes que vienen de Centroamérica, de todas partes del mundo, pero pasan por Centroamérica para ingresar a México, el robo de la gasolina, están encargándose también del secuestro, las extorsiones. Por ejemplo, el 9 de agosto del año pasado hicieron ataques sincronizados el mismo día, casi a la misma hora, en 15 establecimientos OXXO, de tiendas de conveniencia, porque el dueño de Oxxo se negaba a pagar las extorsiones que le estaban queriendo cobrar los criminales del cártel de Jalisco y ellos lo atacaron. Entonces, todo esto pues, nos da señales de alarma muy graves de que las organizaciones criminales se van moviendo, unas se debilitan, el cártel de Sinaloa está debilitado porque desde que ingresa el Chapo Guzmán a la cárcel, pues ya no tiene el mismo comando que tenía con este personaje que era muy habilidoso para todos los negocios de exportación de drogas. Luego aparece una droga nueva, el fentanil, que la exportan el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco a Estados Unidos. Estados Unidos quiere que el gobierno de México sea mucho más enérgico para el combate al fentanil. México quiere que Estados Unidos sea más enérgico en el control de las armas que se venden libremente en Estados Unidos. Y México acusa que Estados Unidos no controla la exportación de armas a México por las fronteras. Entonces, todo esto es un ir y venir de reclamos de que los consumidores son los que provocan el narcotráfico, según el gobierno de México, que los proveedores de drogas son los que provocan el consumo de drogas en Estados Unidos y que se están muriendo más de 100,000 personas en Estados Unidos cada año por consumos de fentanil, que es una droga que sí mata, porque por ejemplo la cocaína y la marihuana no provocan tantas muertes. Entonces, nosotros estamos viendo que es un problema binacional y global. El cártel de Jalisco está llegando a Ecuador, está llegando a Colombia, le quieren quitar mercados al cártel de Sinaloa, se están acercando hacia Chiapas. Chiapas es un estado tradicionalmente pacífico. En los últimos 10 años era un estado donde no había mucha violencia. Ahora están apareciendo escenas de altísima violencia y muy organizada en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, etcétera, que son escenarios nuevos. Y veamos nada más la descomposición política del estado de Guerrero, donde tienen chantajeado a la gobernadora, al alcalde de la ciudad de Chilpancingo, salen tomas de la ciudad del alcalde de Chilpancingo platicando y tomando cafecito con uno de los jefes del grupo criminal Los Ardillos. Entonces todo esto nos escenifica un escenario muy grave. Ahora, ¿qué es lo grave? Se acercan las elecciones y se puede pronosticar que los carteles van a la cacería del poder político y sobre todo desde lo municipal. El problema y el peligro de las elecciones yo no lo veo en la presidencia. Respecto a la seguridad nacional del crimen organizado, yo lo veo en el control a través del dinero y de la amenaza de la gran cantidad de alcaldes municipales que van a ser electos y también gobernadores. Entonces, 9 gobernadores se van a elegir el año que entra, algunos de ellos en estados pues, de mucha violencia y la mayoría de los alcaldes municipales del país. Entonces, aquellos que se van a reelegir y aquellos que se van a elegir de nueva cuenta van a estar sujetos a que los carteles criminales quieren los puestos claves en los municipios, que son 2. El dinero, donde está obra pública, pavimentos, todo eso, y la fuerza de seguridad pública, las policías locales. Y para mí la solución está en las policías locales, pero nadie les hace caso, nadie les da financiamiento, ganan muy poco los policías en todo el país, ganan más en Nuevo León, ganan más en Guadalajara,
ganan más en la Ciudad de México, pero por ejemplo en Guerrero un policía local gana menos que un trabajador de la construcción. Entonces, bueno, pues son policías locales porque les dan el empleo, pero ni siquiera tienen entrenamiento. Y la Constitución dice que la policía local es la constitucionalmente atribuida para resguardar el orden público. Entonces, al final de cuentas, ¿quién está perdiendo? La población, no los políticos. Los políticos están con guardaespaldas. La población no tiene guardaespaldas y está siendo víctima de todo este escenario súper negativo, ¿no? Sí, esto que menciona el doctor Raúl y que también mencionaba Diego, parece que es el gran ausente, el tema tan ausente en todas las discusiones. ¿Qué va a pasar con las policías municipales, que son quienes tienen la posibilidad de actuar rápidamente ante este tipo de amenazas a la población? Doctor Javier, quisiera cerrar con usted preguntándole precisamente en este mismo sentido. ¿Qué perspectivas hay, qué alternativas tenemos ante un escenario tan desolador, ¿no? Que efectivamente está así como lo describe el doctor Raúl, seguramente peor lo que no sabemos, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, digo, es que a veces piensas que la sonrisa es el mejor recurso para hacerle frente a situaciones difíciles, no como la pregunta, sino por cómo describes la situación, ¿no? Que coincido con mis colegas que hay pues un panorama en donde, mira, es que el costo son varios, ¿no? Uno, la improvisación de funcionarios. Digo, nada más ve quiénes han sido los directores del CISEN del año 2000 a la fecha, ¿no? Entonces, porque esto tiene nombres, tiene presupuestos. Morena y sus aliados en el Congreso por 2 años consecutivos dejaron sin recursos para la seguridad pública a 208 municipios. Es decir, el asunto no solamente es una explicación de caprichos de funcionarios y de responsables de fiscalías o de policías locales, ¿verdad? Es mucho más complejo, extraordinariamente más, desafortunadamente. Entonces, claro, conforme va deteriorándose el ambiente, pues las opciones que surgen o los planteamientos que hay para cómo resolverlo, pues desde mi punto de vista a veces rayan o en el radicalismo o francamente en el idealismo, ¿no? Y pues hay que saber para poderle hacer frente a esas circunstancias con qué recursos contamos. Y a mí me parece que hay, y es una clave. Indudable. La seguridad pública, déjame cerrar con esto, gracias. La seguridad pública, desde mi punto de vista, es una de las varias expresiones de la cercana crisis estructural del Estado mexicano. No estoy hablando de seguridad pública, estoy hablando del Estado mexicano. Por principio de cuentas, lo que está poniendo de manifiesto el deterioro acelerado de las condiciones de seguridad pública con la salud pública, con la calidad de la educación pública, es evidente que estamos por ingresar a un camino sin retorno, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta realidad enfrente, ¿no? Es decir, el municipio, que de acuerdo al artículo 115 de la Constitución es la base de la administración pública y la democracia en México, está asfixiado presupuestalmente. Es decir, casos que conozco detalladamente, como los presupuestos del estado de Oaxaca o de Morelos, dependen 98 y 95% cada uno, respectivamente, de transferencias federales. Es decir, esos estados viven con el 5% y el municipio, ¿no? Es decir, con el 2%, ¿por qué? Porque emiten actas de nacimiento, permisos de construcción o pago de catastro. Pues está asfixiado. Por un lado tenemos representación política de todos los partidos, gobernadores del Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI, ¿no? Bueno, de lo que queda del PRI. Y luego tenemos presidentas y alcaldes y congresos de todos los partidos, pero la cuestión fiscal sigue centralizada. Entonces estamos en una tensión absurda, ¿no? Porque ahí tienes, cada año vienen los gobernadores y gobernadoras a litigar su presupuesto a San Lázaro. ¿Qué es eso? Es decir, tienen que venir a platicar con a ver si buenamente la Comisión de Hacienda les da, o si el secretario de Hacienda en turno. Es decir, no hay viabilidad fiscal en el país. Entonces, mientras sigamos por esa ruta, pues evidentemente, digo, espero equivocarme, y conste que lo estoy diciendo en público, espero equivocarme, pero si seguimos por esta ruta, no nos vienen mejores tiempos. Gracias. Pues sí, desafortunadamente el tiempo nos come, pero este tema hay que ponerle mucha atención. Las perspectivas que abordó el doctor Raúl, el doctor Javier, Diego, creo que fueron muy útiles para darnos una idea de cuál es la situación en la que nos encontramos en seguridad pública,
más allá de lo que día con día vivimos diariamente en el país, ¿no? Es un muy buen momento, como mencionaban nuestros panelistas, para que se considere la seguridad pública como uno de los principales puntales en las campañas. Hay que ver cómo nos va en este sentido. Sin embargo, seguiremos en la discusión. Agradezco al doctor Raúl, al doctor Javier, al licenciado Diego, su participación en este panel de análisis en lo marginal en el centro y también a quien nos acompañó en esta emisión. Buenas noches.